I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running ever since I made a start, Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus love just bubbles over in my heart. Santo. Hoy tengo ganas de reírme, no sé por qué. Ya la hora ya me tocaba. Tengo que reírme. Y ahora cualquier cosa me hace reír. Antes cualquier cosa me hacía llorar. Cambia los tiempos. Vamos preparando el Salmo 23. Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay hoy aquí? El que sea hijo de Dios que levante la mano. Es el que no es hijo de Dios que no la levante, claro, si no mentiría, ¿verdad? Una de las señales para saber si eres hijo de Dios es que tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo? ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Estás pasando los desiertos? Gloria a Dios. Siempre pensamos que el tema de tribulación, de angustia, de disciplina, eso no es evangelio. Y yo creo que hay más tiempo de prueba y de trato que otras cosas, ¿verdad? Decía Job, el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores, ¿no? Nace como la flor de la hierba, sale el sol, se seca y se acabó. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios porque somos hijos de Dios, somos la esposa del Cordero, somos el cuerpo de Cristo y nada tenemos que ver con lo que no lo son. Para nosotros es el sí, para nosotros es el amén, para nosotros son las promesas, y toda promesa de Dios y toda palabra que sale de la boca de Dios tiene su cumplimiento en su tiempo. Porque de Dios son los tiempos y las sazones en los cuales Él puso en su sola potestad. Así es que vamos a mirar el Salmo 23. Cuando miramos este Salmo, aquí ya todos sacamos un poco de qué va el tema. Sufrimiento. Pero este Salmo no solo habla de sufrimiento. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Elías, la traducción que tú tienes dice nada me faltará o nada me falta. Nada me faltará. Hay otras traducciones que dicen nada me falta. La Biblia textual sí. Sí. Léela un poquito, por favor, lee. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Ahí habla más en presente. Junto a aguas de reposo me conduce. Amén. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios, ya lo hemos leído el pasaje, ¿verdad? Con otra traducción ya lo hemos leído. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Otras traducciones dicen nada me falta. Pero cuando aquí está hablando nada me faltará, o cuando dice me hará en los delicados pastos, me hará descansar, confortará, que parece que está hablando en futuro, está hablando cogiendo del presente hacia el futuro. Lo tengo y lo tendré. Esa es la línea que está marcando la palabra de Dios. Lo tengo y lo tendré. En ese sentido se dice la palabra de Dios. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nos va a eliminar todo cansancio. Cuando uno descansa, ¿qué es lo que hace? Recobra fuerzas y todo el cansancio. Y cuando hay cansancio, a veces se pega también el desánimo y cosas así. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y la traducción que hemos leído de las Américas dice restaurará mi alma, y otra traducción dice restaurará, sanará, traerá paz, traerá confort, traerá descanso al alma. El alma es donde se juntan todas las emociones, el intelecto, la voluntad, todo eso. Y cuando eso está muy saturado, es por ahí que por dentro las depresiones y los desánimos y todas esas cosas. Y Dios dice que eso lo restaura y trae paz. Y luego dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y yo he parado a mirar en el diccionario, y he preguntado al diccionario, ¿qué es la justicia? Y más o menos, se ve que algo se me ha olvidado, pero eso más o menos dice un principio moral que respeta la verdad y da a cada uno conforme merece. Eso es justicia. Y el Señor nos lleva por sendas de justicia. Y luego ya entramos ya en el tema principal que dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no temeré mal alguno? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Porque Él está conmigo. Y porque Él está conmigo, aunque ande por valles de sombra de muerte, no voy a tener ningún mal. No temeré mal alguno, porque tú eres mi sombra protectora de vida. ¿Sabéis que Dios, habla la Biblia en unos cuantos pasajes, que Dios se mueve una sombra especial con Dios? Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará, presente y futuro, morará bajo la sombra de sus alas. Aquí hay una sombra. David habla de pasar por un valle de sombras de muerte, pero aquí el salmista en el 91 dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué fuerza tiene la sombra del Omnipotente? Toda la fuerza. Cuando habla del Omnipotente, habla que todo lo puede, no hay nada que se le escapa. Eso quiere decir la palabra omnipotente. Y morar bajo la sombra del Omnipotente es morar bajo el cuidado y bajo la protección de Dios por completo. Por eso el salmista con revelación está diciendo, aunque yo ande por valles de unas sombras que a todo el mundo nos da temor, que nos da miedo, las sombras de muerte. Y no simplemente tiene que ser muerte física, hay muerte en muchas áreas, muertes emocionales, muertes espirituales. Dice, no temeré mal alguno, porque yo tengo sobre mi vida otra sombra que es mucho más fuerte que la sombra de muerte. Y esa sombra de muerte, esta sombra que cubre mi vida, es una sombra de vida que cuando llega la sombra de muerte se la absorbe, se la come. Es tan grande esta sombra que del Omnipotente que se absorbe la sombra de muerte. Jesús dijo, muerte, yo soy tu muerte. Jesús dijo, Pablo dijo, sorbida es la muerte en victoria. Y esta es la idea, que cuando David dice, ahora estoy junto a aguas de reposo, ahora estoy junto a hierbas delicadas, ahora estoy por los caminos de justicia, pero aunque yo pase
por valles de sombras de muerte no temeré mal alguno, porque sobre mi vida hay una gran sombra que cuando se acerca a cualquier otra sombra más pequeña desaparece, la cubre y ésta se la absorbe. Ya no hay sombras de muerte. Por eso Jesús, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, Él pone una semilla de vida, que el cuerpo de fuera, el cuerpo de muerte, se va desgastando cada día, pero el hombre interior, por esta semilla, se va renovando día a día y cada vez se hace más fuerte. Sorbida es la muerte en victoria, sorbida es la sombra de muerte por la sombra del omnipotente. Pero hay más sombras, en el sentido de que cuando Moisés tiró la vara en el suelo y se convirtió en serpiente, la brujería hizo ese poder también y convirtieron otras varas en serpientes, haciendo la imitación de lo que hace Dios. Antes hablábamos, estos tiempos atrás, y en Madrid lo compartí la última vez, que hay cualquier cosa que Dios haga, el diablo hace su imitación. Y ahora me he dado cuenta que hasta la sombra no es la sombra quien la ha producido el diablo, es la sombra de Dios. Y una sombra se manifiesta porque hay algo que provoca esa sombra. Pasamos por el lado de un árbol y vemos la sombra del árbol allá. Pasamos por un edificio y vemos la sombra del edificio en tal sitio. Hay algo que provoca la sombra, y la sombra de Dios, el poder de Dios viene como sombra sobre nuestras vidas y nos cubre y nos protege. La Biblia habla más de la sombra de Dios. Hay más sombras, más versículos que hablan de la sombra de Dios. Y cuando estas serpientes que fueron imitadas por el poder del diablo para confundir el poder de Dios, dice que la serpiente de Moisés absorbió las otras serpientes, las eliminó. Hay una sombra que también es imitada a la sombra de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque la sombra del Omnipotente está sobre tu vida. Pero digo, Señor, es un poco extraño que en un lado caen 1000 y en el otro 10.000. ¿Qué pasa? ¿Que todos los enemigos se van a la parte de la diestra? ¿O qué? Pero dice el Salmo 121, el versículo 5, dice, alzaré mis ojos, si lo leo todo, me sale el versículo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, ya salió, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni de noche. Jehová es tu sombra. ¿Qué temor vamos a temer ante otras sombras? Se llamen sombras de muerte o cualquier otra sombra. Cuando Jehová, cuando Dios es nuestra sombra, nuestra mano derecha, y caerán a tu lado 10.000, a tu derecha 10.000, y es donde está la sombra de Dios, donde hay una protección tremenda, y caerán a porrillo, porque ahí está Dios a tu diestra. Caerán 1000 a un lado y 10.000 a tu diestra, dice en el Salmo 91. 10.000 a tu diestra. Jehová es sombra a tu mano derecha. ¿Qué importa las miles de sombras, las miles de sombrecillas pequeñas que vienen a nuestras vidas a producir temor, a producir desánimo? Y es verdad que los valles de sombras de muerte son dignos de tener temor, porque son valles tan altos y tan estrechos. Eran en Palestina. Yo estuve leyendo hace ya tiempo sobre el tema de los valles de sombras, y era que eran como senderos estrechos con precipicios muy altos, donde eran los montes tan altos que el sol no podía entrar y había una sombra ahí, y donde se podía ocultar animales peligrosos, ladrones, sombras de muerte. Pero hay más sombras.
Lucas capítulo 1 dice: cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia que ella va a ser madre del Señor Jesús, ¿verdad? Dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Habrá protección, habrá cobertura, y ahí Dios hará la obra en ti, y el santo ser que nacerá de ti se llamará Jesús. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: el poder de su sombra vendrá sobre ti. Hay otras sombras que habla de Dios en la Biblia, que son de Dios, hermano. No todas las sombras son diabólicas. Hay sombras que son de Dios. Cuando Dios se mueve en medio de su pueblo, la sombra de Dios se deja mover. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos del 15 al 16. Dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles a ver si al menos la sombra de Pedro tocaba a alguno de los enfermos. La sombra, hermanos, tocaba a alguno de los enfermos, dice, y los traían de diferentes ciudades y de Jerusalén y de los alrededores, dice, y muchos enfermos eran sanados y muchos oprimidos por el diablo eran liberados. Y esa sombra por la cual se movía por medio del apóstol Pablo era la sombra de Dios depositada en su siervo Pedro. La sombra de Dios. Aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande por valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. El rey David se dio cuenta que tenía tal cobertura sobre su vida, tal protección sobre su vida, que él lo entendía que era la sombra del Altísimo que moraba sobre su vida, y él pensaba: ¿qué otra sombra a mí me va a perturbar? ¿Qué otra sombra? Aunque venga la sombra de muerte, no hay nada que ver. Y hay otra sombra, hermanos. Hay otra sombra. Y cuando vino en Israel, Dios quiso traer juicio sobre los primogénitos en Israel, se empezó a moverse la sombra de muerte por medio de Israel a moverse por medio de Egipto para matar a los primogénitos de los egipcios. Israel no le llegó esta sombra de muerte. ¿Por qué? Porque Israel estaba bajo una sombra de vida. La sombra de vida era la sangre del Cordero sobre su vida, la sangre de Jesús sobre su vida. La sombra del Omnipotente estaba sobre Israel. Y aunque se movía el destructor, aunque se movía el espíritu de muerte, Israel estaba protegido. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Antes decía Elías: esto lo ha dicho Dios, yo voy a obedecer a Dios. Lo que estoy diciendo es palabra de Dios, vamos a creer, es palabra de Dios. La sombra del Altísimo está sobre ti y la sombra del Altísimo está sobre mí. Y en el mismo Salmo, aunque habla que estaba bajo la cobertura de las alas del Señor, bajo la cobertura de su sombra, ahí habla en tres tiempos. Y uno de los tiempos dice: hollará a la serpiente y al dragón. Y en otro tiempo dice: yo estaré con él en medio de la angustia. Aunque hay victoria, aunque hay la sombra del Omnipotente sobre nuestras vidas, pasaremos por angustias, y pasaremos por desánimos, y pasaremos por todos estos lugares, porque así el Salmo 91 lo dice así. El que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el Señor nos lleva
por cuanto hemos conocido su nombre. Dice, nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Pero la manera de que Dios como lo haga, la manera como Dios nos lleva al pueblo, eso es cosa de Dios, porque nosotros no sabemos de estrategias y solo tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu y dejarnos llevar por el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, aun nosotros tuvimos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Llega el momento donde uno no tiene esperanza, donde uno no tiene solución, y dice, Señor, ya he perdido toda esperanza. Y aquí Pablo lo está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 3. Y perdimos esperanza tuvimos en nosotros sentencia de muertes, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino confiásemos en Dios que resucita de los muertos. Y el único que puede romper y puede quebrantar la sentencia de muerte, tiene un nombre. Solo hay uno que puede quebrantar toda sentencia de muerte, cualquier muerte que sea. Se llama Jesucristo. Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Él me librará de este cuerpo de muerte. Y Dios permite situaciones tan difíciles, tan complicadas, y pensamos que la sombra de muerte ya nos toma y ya nos derriba y ya nos aniquila, y no lo vemos como ocurre, pero que Dios por su pura gracia nos saca de la situación, y es para que nuestra fuerza y nuestra confianza está puesta en Dios, que Él puede eliminar toda sentencia de muerte. Colosenses 2 dice, anulando el acta que era contraria a nosotros y clavándolos en la cruz. Él es el único que puede anular el acta. Él es el único que puede anular toda sentencia de muerte. Y sabed una cosa, mis hermanos, la iglesia es perseguida con fervor por el diablo y sus ángeles, y en los infiernos está escrito los enemigos del infierno quiénes son, y hay que ir a por ellos. Pero la sombra del Omnipotente está sobre la iglesia, y la iglesia, no es posible que la iglesia sea derrotada. No es posible. Pero Satanás no deja de perseverar, no deja de avanzar, no deja de luchar, no deja, aunque fracasa en todas las... Porque cuando llega a Dios un momento, Dios se manifiesta, el poder, la gloria de Dios, y Satanás es derribado en cualquier intento que haga. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Llegó el tiempo del banquete. Aderezas mesa, eso es una mesa con adornos. Aderezar es aderezos, adornos, que prepara adornos, prepara una mesa como nunca la hemos comido, hermanos. Después de las sombras de muerte, la muerte no puede con nosotros, y Dios, el mismo Dios, prepara la mesa para cada uno de sus hijos. Eso lo dice el salmista, yo lo voy a creer. Adereza mesa delante de mí, aderezar, adornar, preparar una gran mesa, aderezar una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Después de los valles de sombra de muerte, viene el banquete. Pero eso le pasó a Jesús también. El jueves pasado entendimos, por el mensaje que trajo la hermana Fifi, el desierto de Jesús, que cuando terminó el desierto de Jesús, ¿qué ocurrió? Vinieron los ángeles y le prepararon la mesa. Gloria a Dios.
Terminó el desierto, viene el banquete. Termina el tiempo del valle de sombra de muerte, de problemas, de llanto, de lágrimas, de montón de problemas. Y luego viene la restitución, viene la recompensa, viene la bendición, viene el banquete y viene una mesa preparada. Y no es cualquier mesa, ¿verdad? No es la mesa del restaurante que te ponen la servilleta, los 4 tenedores y a comer. Ahí no sé qué tipo de mesa, a lo mejor es una mesa que tiene hasta 40 metros para uno solo de grande. Y toda llena de cositas ahí y de los manjares que más nos gusta, porque Dios sabe lo que nos gusta a nosotros. Y Dios provee conforme a sus riquezas en gloria. Dice que no es comparable la gloria que en nosotros ha de manifestarse, no es comparable con los sufrimientos que hemos pasado. Va a ser más grande la gloria después de cada prueba que la prueba que hemos pasado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué coraje le tiene que dar a los que te han querido angustiar y lo consiguieron, que luego verte que Dios te ha levantado en alto. Has pisado el áspid, has pisado al dragón, has pisado al venenoso, al escorpión, y Dios te pone en alto por cuanto has conocido el nombre, por cuanto eres hijo de Dios. Solo por cuanto somos hijos de Dios. Lo que ocurre que algunas veces, en Gálatas también dice, capítulo 4, versículo 2, dice: pero esto digo, que el heredero mientras es niño, en nada difiere del esclavo. No se diferencia, porque hay niñez, y la niñez Dios la quiere ir quitándola, poquito a poquito, para que disfrutemos de la libertad que hay gloriosa de los hijos de Dios. Por eso Dios permite muchas veces los valles de sombras, permite las lágrimas, permite las pruebas, permite las circunstancias. Si nos dejaran elegir, nadie las elegiríamos. ¿Quién quiere pruebas? Voy a esconder la mano bien bajo, que la mía no se vayan a pensar que es que levanto la mano. Nadie queremos las pruebas, nadie queremos llorar. Hasta el mismo Jesús, en un momento de mucha tensión, dijo: Padre, si es posible, si hubiera otra forma, si hubiera otra manera, Dios, esto es tan horrible, Señor. Qué angustia tan grande está sufriendo mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el apóstol Pablo dijo: porque es necesario, hay una necesidad, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no quiere decir que la tribulación nos haga ser gente derrotada. Al revés, nos hace gente fuerte. Nos hace gente que nos enseña cómo batallar y cómo pelear las batallas de Dios. Nos hace madurar y nos hace crecer en el Señor, y nos va quitando la niñez poco a poco, poco a poco. Ahora, cuando venga la sombra de muerte, di: yo tengo una sombra de vida mucho más grande que la de la muerte. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos, hasta aquí.